Ok. Ok, continuemos pues. Entonces, la semana pasada, la clase anterior que teníamos, logramos exportar a Excel incorporando una dependencia. Habíamos visto ya que teníamos dependencias internas, dos, tres proyectos que podíamos armar. En este caso tenemos Premier Form, que es la parte de presentación, y tenemos Clínica Medical Live, que es la parte de lógica de negocios. Y en él incorporamos un paquete usando NuGet, un manejador de paquetes de .NET, para importar la librería CloseXML, y esa librería automáticamente me permite utilizarla usando su namespace y sus clases específicas para poder guardar datos a Excel directamente. Esto lo comprobamos, vimos que funcionaba perfectamente. Ahora, este es solamente un utilitario. Hoy lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo hacemos para incorporar nuestro modelo de datos. Recuerden, son tres elementos y aquí vamos a hacer un poco de cambios. Vamos a cambiar este proyecto, lo vamos a renombrar. Y este, como es la parte de la clínica, la vamos a poner clínica médica para saber de que esa es la capa de presentación. Ese es donde tenemos los formularios. Está cambiando el nombre de primer form clínica médica. Todo lo demás va a cambiarse, lo correcto. Y ahora voy a crear otro proyecto. Vamos a agregar un nuevo proyecto. Y en este caso vamos a manejar la parte de datos. Y va a ser igual una biblioteca de clases, normal, estándar. Vamos siguiente. Tiene que ser en C#, recuerden. Y a este le vamos a poner clínicas médicas DAO. ¿Quién me puede decir qué es DAO? ¿Qué significa DAO? ¿Sí? DAO, D-A-O. ¿Quién me puede decir qué significa DAO, D-A-O en nuestro ámbito? Búsquenlo en San Google si pueden. Dale pues, diga. No, 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 no. Estamos hablando en programación. Se me están yendo muy lejos. No, son siglas en inglés. DAO es en inglés. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle eh, citas DAO. Ok, en sí, DAO, D-A-O, significa Data Access Object. Ok, tienen otros nombres en el medio. Eso es acceso a información. Estamos hablando de la capa de datos. Entonces, la capa de datos lo que voy a tener son objetos que me permiten acceder a la data. Por eso es Data Access Objects. Otros le dan otros nombres. OAI, objetos de acceso a datos, OAD. Sí, pero en la documentación y en la literatura, si ustedes lo buscan, démoslo. Me deja ver esto. Google. Quiero abrir Data Access Object. Fíjense, es un patrón. Data Access Object es un patrón que provee una clase de abstracción para cualquier tipo de base de datos o otro mecanismo de persistencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos con eso, la mayoría de las grandes empresas van a entender de por DAO. Ahora, viene otro individuo, por ejemplo, Nest.js, que es otro gran framework que hay, que ustedes podrán ver en un futuro. Existe otro que se llama DTO. Java también utiliza ese objeto de DTO.
También van a encontrar otros nombres que se llama DataPJO, Pollo. Estos nombres, estos acrónimos simplemente hablan de estructuras de datos que me permiten trasladar datos de una persistencia de datos al lenguaje común del programa. ¿Qué base de datos vamos a usar? Que eso es algo importante que tenemos que ver ahorita. Entonces, la base de datos que nosotros vamos a utilizar va a ser una base de datos Microsoft SQL Server, ¿ok? Pero para eso necesitamos instalarlo si no lo hemos instalado desde un principio. Si ya lo tienen, cosa mejor. Si no, vamos a tener que instalar y hay una versión para desarrollo en específico que nos permite trabajarlo. Entonces, para poderlo instalar, volvemos a cargar Visual Studio Installer. Esto solo lo tengo que hacer una sola vez. Solo una vez se debe de instalar en la máquina. Le damos modificar. ¿Ok? Y en eso vamos a ir buscando entonces un componente específico que ocupamos para la base de datos. Entonces, en este caso, estamos buscando herramientas de código, juegos gráficos, nube, base de datos y servidor. Entonces, si no lo tienen, tienen que seleccionar SQL Server Express 2019 LocalDB, es un motor de base de datos interno chiquitito. Tipos de datos TLR para SQL Server, que ese es el otro elemento, normalmente no lo usamos. Podemos usar las utilidades en línea de comandos para poder ejecutar cualquier elemento de línea de comandos, pero no es necesario. Y SQL Server Data Tools me sirve para guardar todo lo demás. Orígenes de datos, ese sí. Entonces, sí, ni modo. El origen de datos me pide manejar todos los los cuatro elementos. ¿Ok? Y eso es lo que ocupamos. Nuevamente, en componentes individuales, buscamos la sección nube, base de datos y servidor. Y seleccionamos orígenes de datos para soporte de SQL Server. Nos va a instalar el controlador automáticamente. Pero el más importante que debemos tener es SQL Server 2019 LocalDB. Ok, aquí me dice que necesito 117 megas más. Le decimos que sí. Y esperamos que se descargue y empiece la instalación. Sí, diga. No, debe en español y en inglés nos hacemos referencia a database, base de datos. DAO o DTO. DTO, Data Transfer Object en inglés, es un objeto de transferencia de datos. Es el que se está instalando ahorita. No, voy a tener que esperar a que termine, pero es orígenes de datos SQL Server y SQL Server 2019 DB local. Eso está en la pestaña componentes individuales. Ese es uno.
Ok, compañero, continúe. Sí, estábamos viendo DTO es Data Transfer Object. Es un objeto de transferencia de datos. Eso generalmente se incorporó a un lenguaje de programación llamado Java y se usaba cuando se utilizaba unas estructuras, unas arquitecturas que ellos propusieron llamado beans, Java Beans. Los Java Beans son componentes que estaban publicados en algún punto de la red y que eran totalmente independientes. Entonces, para poder extraer o para poder enviar datos, se estableció esa estructura de datos a través de DTOs que tenían una estructura específica, pero esencialmente es una clase booleana como la hemos estado manejando para crear la lista, que simplemente son atributos privados, eh, propiedades públicas, un constructor por defecto y un constructor eh, que recibe todos los propiedades públicas. Eh, Correcto, esas son. Que aquí está. Sí. Ok, con eso tenemos. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya hemos creado, voy a cerrar esto. Ya hemos creado el proyecto. Vamos a trabajar con DAO. DAO es donde vamos a tener eso. En este caso, en DAO, yo puedo agregar un ambiente de datos. ¿Qué es un ambiente de datos? Hay dos formas de atacar este problema o atacar la estructuración de un programa para tener acceso a una base de datos. Uno, va a sonar feo, pero es el estilo Albert. Es decir, sin orden, en cada formulario yo establezco la conexión, establezco a qué tabla voy a entrar, qué campos son los que voy a sacar y las modificaciones que voy a hacer. Hago un comando específico por cada una de las tablas indiscriminadamente. Resultado en el corto plazo funciona. Resultado a largo plazo, cuando yo ya tengo que unir el proyecto antes de presentárselo al maestro al final de la clase, ninguna de nuestras estructuras pega y todo falla cuando tratamos de unir todo el trabajo. Soluciona eso. Manejamos una estructura de datos centralizados, separados. Lo manejamos en este caso como clínicas médicas DAO, como lo tengo aquí. Tengo que renombrarlo porque está mal escrito. Tengo una L mayúscula ahí que no va. Ok. Y en este DAO, que ya es una extracción, una abstracción de la capa de datos, yo puedo agregar un concepto que introdujo Visual Studio. Esto es propio de Visual Studio, es algo de las mejores cosas que ha incorporado, que se le conoce como un ambiente de datos. Entonces yo le voy a dar a ese proyecto agregar nuevo elemento y en el nuevo elemento, si se fijan, hay un segmento de datos. Entonces aquí me da un Entity Model, que este es uno bastante interesante trabajarlo. Base de datos basada en servicio, archivo XML, ya lo hemos visto, esquema XML, conjunto de datos. Ok, en este caso vamos a utilizar el Entity Framework, que me ayuda bastante a trabajar. Y el otro que podemos dar es una base de datos SQL Server que vamos a tener acceso para poder conectarnos a ella, que este es el que va a usar el SQL Server 2019 que acabamos de instalar. El esquema XML es para describir cómo va a estar los documentos y hay un montón de elementos aquí. Entonces, el Entity Framework me permite para crear toda la parte de entidad. Y después este Entity Framework yo lo puedo conectar contra la base de datos. Conjunto de datos funciona igual que el Entity Framework.
Entonces, cualquiera de los dos podemos trabajar. Lo único que este es un objeto distinto, se llama dataset. Y el dataset me permite incorporarlo directamente como un listing. Pero como les digo, vamos a irnos por el Entity Framework. Vamos a agregar, no le cambio el nombre. Dice que no puedo usarlo. Ya me fregó. Agregar, nuevo elemento. Y vamos a poner entonces conjunto de datos. Y a este le vamos a llamar clínica médica datas. A ver, este sí me va a dejar abrirlo. Cabal. Ahí está, el Clínica Datasets me permite modelar como que si fuera una base de datos, toda la estructura. Entonces, yo no tengo que ir creando todas las clases. Ella automáticamente, al establecerlo en este esquema, me va a generar esas clases que me va a permitir trabajar con ellas. Entonces, por ejemplo, una de las clases que ocupo, habíamos hablado de los médicos. Entonces venimos, si se fijan, me agregó un esquema normal. Ahí le puedo poner nombre. Vamos a poner personas. ¿Ok? Y empezamos a agregarle los fields. Damos ahí, columna. Esta columna va a ser un... Eso no me deja ver. Viendo. Ok, name. Identidad. Allow de null. Le decimos que no. Falso. Auto incrementado. Y el step. 1 y el seed en identidad, data type, entero 32. Aquí puedo seleccionar cualquier tipo de datos en la base de datos. Default value no va a haber. Specified local porque no estamos trabajando. No es read only. No es es unique. Y creo que esos son todos los datos que ocupamos. Me lo cambio. Ok, y me lo puso como llave primaria. ¿Por qué? Porque es un unique. Ok, vamos a agregar otra columna. No, ya no es auténtica, entonces ya es una columna normal. No es el identificador. Aquí ocupamos el nombre, que ese es un string. No vamos a permitir nulos, que está falso. Vamos a agregar otra columna. Identidad, nombre, teléfono. Ese sí vamos a permitir nulos. Vamos a agregar columna, correo. Poco ocupa datos por defecto. Solo ocupamos la identidad y el nombre. Teléfono, correo. Y ahora sí vamos a incorporarle. A ver si... ¿Qué más le puedo poner? Deja por... Vamos a agregar unos elementos de auditoría. Agregar columna. Vamos a ponerle la fecha de creación. En este no vamos a permitir. Vamos a decirle no es un string. En este caso es un date time. Date time. Aquí está. Date time. Ok. Date time mode.
Unspecified. Va a ser UTC. Mejor dejémoslo en UTC. Siempre dejemos la fecha siempre en UTC. Default value de null. No debería ser de null. Este tendría que ser un new datetime, pero eso lo vamos a generar siempre. Y listo. Ok, estos son los datos que tenemos para las personas. Recuerden que tenemos también un médico. Entonces al data table le vamos a decir que va a ser médico. Este va a ser una relación 1 a 1. Por tanto, yo voy a agregar una columna llamado identidad. En este caso, si se fijan, allow de venue no lo voy a permitir, pero no le voy a poner el auto increment, porque este depende de, este es un int32 y depende de la identidad de las personas. Entonces, unique sí va a ser true y con eso lo tenemos. Entonces ahora nos permite agregar la relación entre un elemento y el otro. Entonces aquí tenemos la opción de relaciones. Clic, relaciono personas. Se me trabó con médico. Respondem. Ahí está. Entonces la relación médicos-personas, la tabla primaria al revés es personas, médico. La clave. En este caso, como estamos empezando desde Visual, yo puedo replicar esto de un solo a MySQL. Y ya me deja estructurado los datos, porque esto que estoy haciendo aquí realmente no es la estructura de la base de datos. La puedo utilizar para trabajarlo como base de datos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si yo lo puedo utilizar para crear la base de datos, yo tengo fidedigna el modelo de datos de mi capa de datos con lo que está en la base de datos. Sincronizado, están como deben de estar. Entonces, ¿qué sucede? Eso me permite utilizar al 100% las capacidades de Visual Studio para generarme todas las interacciones que voy a tener con la base de datos. No las tengo que hacer yo solo. Y eso me reduce les hablamos de estadísticas, en un casi 85% los errores. Ok, definimos la tabla primaria persona, la tabla secundaria médico, las columnas son las dos, identidad e identidad. Es una relación como una restricción foránea, lo correcto. Y esto sí, no lo dejen activo. Esto es complicadísimo después si se pierde información. Dejen que si se actualiza en none y eliminación none. ¿Qué quiere decir eso? Que no se logre modificar si yo trato de borrar una tabla de personas. Si yo le dejo en cascada, me va a querer borrar todos los médicos que estén relacionados a esa persona. Ahorita es una relación 1 a 1, entonces no hay problema, porque solo sería un elemento. Sin embargo, no es lo adecuado. Entonces, si ustedes observen, ya me generó la relación y esto automáticamente ya me hace nuevos elementos. ¿Qué cosas yo puedo tener con el médico? Vamos a agregar otra columna y le vamos a decir que esta columna va a ser, es un diagrama EDR realmente. EDR significa Entity Relation Diagram, ERD, perdón.
es una entidad relación. Entonces aquí vamos a ponerle especialidad. Ahorita llamémoslo como un string. Después lo vamos a pasar a una tabla de las especialidades. Y vamos a agregar otra columna. Vamos a poner estado. Este sí lo vamos a dejar. Vamos a ver. Character. Aquí en este caso max length es. No es válido. Entonces ahí hacemos las validaciones. Ah, no, porque no podemos dejar. Entonces, por default vamos a definir. Pues. Ok, entonces, este es mi modelo de datos. Y si ustedes ven, ya está generando varios elementos internamente. Esta clase aquí no lo ocupo. Vamos a dar eliminar. Que solo ocupo manejar la parte de DAO ahí. Y en este caso, pues entonces ahora yo ya puedo pegar este dataset a una base de datos. Eso lo vamos a hacer. Nos va a ir el tiempo. Si lo empiezo a hacer hoy, no lo terminamos, lo vamos a hacer mañana. Ok, lo que les quiero mostrar es de que tener este diagrama, este ER que me representa la data ya de un solo en una que aquí tenemos médicos, ¿se acuerdan? Tenemos el dato, yo puedo venir perfectamente y en datos decirles, ok, quiero un data grid y ese data grid en el origen de datos yo puedo agregar uno nuevo y al agregar uno nuevo yo puedo definir, ok, ¿de dónde lo voy a sacar? Vamos a sacarlo de acá, no está acá. Vamos a poner aquí orígenes de datos. Tengo claro, si lo sacamos el data binding source dato. Ah, claro, dependencia. Se me olvidó agregar. Recuerdan de que teníamos de dependencia en clínica médica. Tenemos de dependencia el proyecto de clínica médica live. Ahora tenemos que agregar la otra dependencia. Agregar referencia del proyecto. Ahí tenemos clínicas y ahora necesitamos el DAO. Aceptar. Ahora ya que tengo los dos, y ahora sí ya puedo definir en el binding source una fuente de datos. Source. Agregar nuevo origen de datos. Al hacerse herramienta para
Ya está guardado. Me voy a el project game. Dataset. Pero los tables. Oh, y ahí me salen todos los elementos. Table, el data row, unas row. Entonces sí, ya nos permite. Opciones de que no me está dejando dejarlo como un objeto. Que me hace falta algo más en esta clínicas DAO dataset. Pero al final aquí sí puedo agregar un nuevo origen de dato. Decirle, ok, vamos a incorporar no, con unidades, ok, terminamos el día de hoy. Yo les quedo pendiente de cómo hacer. O sea, sí tenemos acceso. Lo único que no me está dejando agregarlo directamente. Aquí simplemente using Clínica Médica Lab DAO. Con esto yo puedo decirle, ok, no solamente eso, sino que vamos a usar de ese elemento un dataset. Entonces podemos poner public clínica médicos DAO punto datas. Aquí yo puedo trabajar y decirle que aquí lo que quiero es un médico data table y lo creamos. Okay. Entonces, médicos data table me permite agregar nuevos rows, hacer queries, hacer búsquedas específicas dentro de ese data table. Y ese data table es un innumerable. Entonces puedo acceder a cada uno de ellos. También para poder extraer la estructura de cada uno lo puedo trabajar. Ahora lo estoy haciendo aquí en pantalla, pero realmente donde debería hacerlo es en la librería, que es la que se va a encargar de transferir todos los datos del modelo de datos hacia formulario. Con esto terminamos. Para poderse retirar, me hacen el favor